es muy frecuente a nivel mundial, ¿no? Esta presentación es una mezcla entre el aguda y el dengue, pero al momento de estudiar tienen que ir a leer al aguda, ¿ya? Igual siempre complementan. Yo imagino que ustedes escuchan la clase nuevamente cuando quieren repasar, ¿no? Me imagino que es así. Entonces, bueno, ustedes, si recordamos, ¿no? Ya vimos que el hijo de la madre diabética era un niño macrosómico, un niño grande, ¿verdad? Que ya estaba estresado su páncreas de su uterina, ¿sí? Haciendo hiperinsulinemia, estaba en hipoglicemia, etc., ¿no? Ha habido un aumento explosivo de esta enfermedad. El libro refiere que en los 80 eran 108 millones y en el 2014 421 millones. Aquí yo se aclaro una cosa, ¿no? Evidentemente, porque los números están ahí, pero los números hay que también interpretarlos, ¿ya? Evidentemente en 34 años tiene que haber aumentado también la población del mundo. Entonces, es lógico que también han aumentado los diabéticos. Habría que ver tal vez el porcentaje de los diabéticos en el mundial. Tal vez sería una interpretación un poco más correcta, ¿no? Justamente eso es lo que se aprende en una materia que tal vez ustedes piensen que habla sobre enfermedades, ¿no? Aquí dice de proporciones epidémicas. ¿Han escuchado lo que se llama epidemiología? ¿Sí? Epidemiología, bueno, hasta incluso Wikipedia te dice que como sinónimo epidemia es una enfermedad, pero realmente esto no es tan cierto, porque si es verdad que la palabra epidemia se asocia a una enfermedad infecciosa explosiva de aparición súbita, es verdad, pero también epidemia significa sobre y leemos población. Entonces, una epidemia es un fenómeno que ocurre en una población, un fenómeno cualquiera que sea. Yo lo puedo registrar, yo lo registro y por lo tanto lo cuento, lo cuantifico y yo lo puedo interpretar. Con ustedes, y aquí se va a corroborar, y van a corroborar que ustedes ven la materia de epidemiología. Cuando ven epidemiología, ustedes no van a ver enfermedades, ustedes lo van a ver en fórmulas matemáticas. ¿Sí? Un epidemiólogo es un médico matemático. ¿Ya? A mí me gusta la estadística. Ahí se aprenden herramientas estadísticas, además estadígrafos, ¿ya? Desviación estándar, sensibilidad, para poder hacer un estudio e interpretar los números que sea una tesis como investigación. Cualquier persona, no necesariamente tiene que ser médico, puede ser epidemiólogo. De hecho, muchos epidemiólogos del hospital a veces no son, o del hospital o del ministerio, no son médicos, son contadores, porque son números, y los números son los mismos, ¿no? Entonces, usualmente el epidemiólogo es alguien que le gusta las matemáticas, un poco correctores, ¿no? Porque precisamente el que se mete a medicina porque no le gustan los números. Pero bueno, hay algunos que les gusta, y epidemiología trata de eso. Si ya alguien ustedes tienen esa materia, van a ver, que van a ver el fórmula, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a infectología, es que ahí van a ver enfermedades infecciosas, que son usualmente de tipo epidémico, de brotes epidémicos, rápidos. Ok, sino que a veces se puede tomar como sinónimo epidemia y enfermedad, pero cuando escuchan, ¿no? La delincuencia es una epidemia, está bien, porque si yo veo que un fenómeno se repite en la sociedad y lo describo en este momento, últimamente, en estos últimos años, la diabetes a dos cosas, ¿no? Aparte de los factores genéticos, que puede que los tenga o que no los tenga, está asociado a la falta de ejercicio y la obesidad, que tiene que ver con el consumo de alimentos altamente calóricos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? A comida chatarra, comida alta en azúcar, la forma de cocción de los alimentos, todo eso influye, ¿no? Incluso, me olvidé de buscarlo, pero me parece que aquí en Guayas somos la provincia que tiene la mayor obesidad infantil. Tal vez no tenemos, como en otros países, tanto esto, pero por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Entonces, hay que ver con las comidas, ¿no? Entonces, incluso esto empieza desde el entorno fetal, como dice ahí. Desde que el niño está en el útero, la madre tiene que empezar a cuidarse, ¿no? Para que no tengamos esta situación, ¿no? Y bueno, y si es inevitable, pues bueno, tratar de manejarlo de la mejor manera, ¿no? Ok. Estadísticas, ¿no? Hay que aprender bien esta enfermedad. Hay dos enfermedades que tienen que prestarle mucha atención y que tienen que saberlas bien porque son básicas. La una es diabetes mellitus, ¿ok?
y la otra es la hipertensión. ¿Por qué? Es muy simple. Las dos primeras causas de mortalidad en general, en la última fuente del INE, que es 2011, ya más de 10 años, debe actualizarse. ¿Cuáles son las primeras causas de muerte? La diabetes mellitus en el Ecuador y la enfermedad hipertensiva. Y estas matan a las personas por sus consecuencias, ¿no? El problema de estas enfermedades que son crónicas, degenerativas, ¿ya? Las consecuencias que voy a tener a largo plazo, en los años, son las que van a mejorar mi calidad de vida y van a hacer que yo tenga recuperaciones y bueno, ¿no? Tener un infarto, riesgo de daño renal, riesgo de accidente cerebrovascular, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son consecuencias de estas enfermedades, ¿no? Hipertensión y diabetes mellitus. Y ambas tenemos esto, ¿no? Ahora, y hipertensión la vimos algo cuando hablábamos de agua, ¿no? Porque recuerden que hablar de agua en el cuerpo no es de presión arterial. Algo interesante que yo me planteaba, ¿no? Yo me preguntaba, yo decía, chuta, ¿qué relajo que somos nosotros aquí en el Ecuador, ¿no? Por transportarnos tenemos riesgo de morir, por transportarnos, ¿no? Sin embargo, yo he tenido que buscar la estadística a nivel mundial para también buscar cómo estaba diabetes e hipertensión. Entonces, según datos de la OMS, Organización de la Salud, en 2016, las principales tasas de muerte fueron enfermedades cardíacas, que son consecuencia la mayoría de veces de la hipertensión y la diabetes mellitus, ¿no? ¿Ya? Acá la diabetes aparece, me parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo puesto, y los accidentes aparecen en octavo lugar. Quiere decir que entonces en general el ser humano a nivel del mundo conduce mal, se mata, no sabe manejar, algo pasa, pero los accidentes de tránsito son una causa importante de muerte, ¿no? De lo cual yo creo que es vergonzoso. Yo tengo una explicación, pero bueno, un poco cruel, ¿no? Porque bueno, me imagino que así como hay gente que hay gente que para la cual el negocio es la salud, ya no vender los medicamentos, la clínica, hay gente que su negocio también es la muerte. Tiene que venderte las cajas del ataúd, estar en el cementerio, hay gente que vende repuestos de carros, ¿no? Que vende seguros de carros. Por ahí sería la situación, porque yo creo que es vergonzoso, porque solo el hecho de movilizar, me mostré el riesgo de morir, lo cual es absurdo, pero bueno, así pasa. Entonces, está estadísticamente descrito. Se ha descrito esta enfermedad a lo largo de los años, de los imperios, de las sociedades, de los continentes, ¿no? Y vamos a pasar ahora a definir cómo define Laguna y cómo define Baines la enfermedad. Dice Laguna que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, es decir, por el aumento de la glucosa en la sangre, ¿ya? Que se debe a una falta de la secreción de insulina, o de pronto sí tengo insulina, pero no la tengo en suficiente cantidad, o esta insulina no puede actuar, no hace su acción. ¿Por qué? Por algo llamado resistencia a la insulina, que vamos a ver en unos minutos, o la combinación de ambas situaciones. Veis que es un trastorno metabólico de los combustibles, es decir, los carbohidratos, que se caracteriza por hiperglicemia y complicaciones que implican la lesión de los vasos, tanto de la microvasculatura como de la macrovasculatura. Entonces, las consecuencias de la diabetes van a ser a largo plazo, por el daño en la vasculatura, ¿sí? Hay también complicaciones en agudo, que ya vamos a describirlas, que una ya la conoce, ¿no? Es la hipoglicemia, ¿no? Porque paradójicamente es muy frecuente que le dé hipoglicemia al diabético. Bueno, ¿quién secreta la insulina? Las células beta de los de Langerhans, ¿no? Entonces, gracias a Dios, para que se secrete insulina, tenemos que generar energía. ¿Por qué? Tiene que entrar la glucosa, en el momento de Langerhans tiene que llevarse la glucólisis, tenemos que generar ATP para que se active el canal de potasio y pueda salir potasio y entrar calcio, y esto causa un cambio electroquímico que hace que se degranulen los granulos de insulina. Así necesito generar energía. Ahora bien, la ventaja es que la célula pancreática tiene receptores GLUT1 y GLUT2. Como ustedes ya lo estudiaron, estos dependen o no dependen de la insulina. No dependen de la insulina, gracias a Dios, porque si dependiéramos de la misma insulina, esto no se pudiese secretar, si me falta.
sería catastrófico. Entonces, no depende de la insulina. Entonces, la glucosa entra libremente, como entra en el glóbulo rojo, en el hepatocito y en la neurona. Entra libremente, entra la insulina. ¿Ya? Esto es quizá que lo revisen un poquito árido en el libro. Se dice que el problema de la insulina y el no ser secretada y detectada tiene que ver con un problema en la circulación celular, en el sistema mensajero. No se lo pueden ustedes en el libro que se está describiendo. Ahora bien, cuando yo ingiero alimentos, ¿sí? Y yo alimentos, los absorbo a las 2 horas, estos pasan a la circulación, este hexágono es la glucosa, ¿no? Se aumenta la glucosa en la sangre, se tiene una hiperglicemia, y la hiperglicemia estimulaba que se genere ¿qué hormona en el páncreas? La insulina. La insulina, y la insulina hacía que la glucosa entre en aquellos territorios que dependen de la insulina, como son el tejido adiposo y el músculo, ¿no? Y en aquellos que no dependen de la insulina, la glucosa entra libremente, como por ejemplo el glóbulo rojo y el cerebro. Y una vez que entra la glucosa dentro de la célula, entra la glucosa, genera energía, se almacena, etcétera, etcétera, etcétera. Lo contrario, ¿qué pasa si yo tengo poca glucosa en mi circulación? Cuando tengo una hipoglicemia, ¿qué hormona se secretaba? El glucagón. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia estimulaba que se secretara esta hormona, que ¿qué efecto tenía sobre el glucógeno hepático? Que estimulaba la glucogenólisis. ¿Ya? La hipoglicemia estimula el glucagón y el glucagón estimula la glucogenólisis. El hígado degradaba el glucógeno y daba glucosa a aquellos territorios que la necesitan, ¿no? Sobre todo el cerebro, los glóbulos rojos y las células que requieran para formar energía, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos tipos de diabetes hay, se han descrito? Hay diferentes sociedades científicas en el mundo, entonces uno va tomando las referencias de pronto en el continente que vive, en el lado del hemisferio que vive. Entonces, digamos que estamos en este lado del hemisferio, probablemente tomemos como un patrón o como una guía a los Estados Unidos o a los potencias regionales, como Brasil, Argentina, Chile, no sé, Argentina. Entonces, hay una sociedad científica llamada la ADA, que significa Asociación Americana para la Diabetes, conocida en inglés, que en 2012 estableció los siguientes criterios de diabetes, porque antes se pensaba que solamente había 2 tipos de diabetes. Solo se pensaba que había la diabetes de los niños y de los adultos, nada más. Y si te aparecía la hiperglicemia de niño, tenías diabetes tipo 1. Si te aparecía ya de adulto, después de los 40 años por ahí, tenías tipo 2. Eso fue cambiando y después le asociaron al uso de la insulina por los años 90. Seguían diciendo que había 2 tipos de diabetes, la tipo 1 y tipo 2, pero ya no lo asociaban con la edad, lo asociaban con si necesitaba o no necesitaba insulina. Si necesitaba insulina, será insulino dependiente, será tipo 1, y no insulino dependiente, tipo 2. Pero también cambió porque eso tampoco es cierto, y vamos a ver por qué. Y ahora se ha establecido que hay 4 tipos de diabetes. La tipo 1, que serían aquellas personas que tienen destrucción de las células beta, ese es el criterio. Si yo tengo destruidas las células beta, yo tengo diabetes tipo 1. Y esa destrucción probablemente es autoinmune, es decir, creada por anticuerpos. Tengo anticuerpos contra la insulina y contra las células beta. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo hablo de tipo 2? Cuando yo sí secreto insulina y tengo mis células beta aún conservadas, pero tengo lo llamado resistencia a la insulina. Es decir, tengo un problema en el cual el receptor de la insulina, por eso así, la desconoce, no la reconoce. ¿Ya? Ese es el problema. Tengo la diabetes gestacional, que es la que le puede dar a las mujeres embarazadas, tengan o no tengan antecedentes familiares, puede dar diabetes gestacional. Y otro tipo de diabetes que serían otras causas por las cuales yo podría llegar a tener diabetes, como por ejemplo, que tuviera mutaciones en el receptor, que tuviera un cáncer de páncreas, una pancreatitis, un traumatismo, algo que haga que se me destruya el páncreas por una causa que no sea autoinmune. ¿Sí? Entonces, bueno, hablaremos brevemente de cada una de ellas, ¿no? El diabetes tipo 1, ¿cuándo es? Cuando tenemos la destrucción de las vetas, mediada la mayoría de las veces por una destrucción autoinmune
aparecer a edad temprana, pero no es una regla. Es más frecuente, sí, a edad temprana, pero no es que es una regla. ¿Ya? Entonces, los criterios varían. Según el Reino Unido, dicen que aparece hasta o usualmente menos de 35 años. Y en los Estados Unidos menos de 40 años. Entonces ya 35 años, 34, 39 ya no es un niño, es un adulto. Entonces ya ahí el criterio que eso cambió, ya no es el juvenil como se llamaba antes, ¿no? Su incidencia máxima es a los 12 años, la mayoría de casos se describe entre los 16 y 18 años y representa del 5 al 10% de los casos en el mundo, es decir, es la menos frecuente a nivel del mundo. Sin embargo, yo de lo que he visto, he tenido curiosidad diabética, ¿no? Podría decirles que el tener más años con la enfermedad hace que yo tenga también las consecuencias aparezcan más rápido y también sean más agresivas, porque he tenido la enfermedad mucho tiempo antes, ¿no? A diferencia que si tengo la 2, que me puede aparecer usualmente, por una regla, usualmente después de esta edad, usualmente, no es una regla. Entonces, yo creo que aquí las consecuencias aparecen más tempranas y también pueden ser más agresivas, ¿no? Bueno, se ha asociado a la presencia de estos receptores, ¿sí? Esta compatibilidad, es decir, receptores de la membrana plasmática, del secretor de la pancreática. Hay factores genéticos, pero también hay un componente ambiental importante. Cuando escuchan la palabra ambiental en medicina, en general, en medicina, la gente lo asocia al cuidado con la naturaleza, con la ecología. Ambiental es todo aquello factor externo que está incidiendo sobre mí, sea físico, químico, cualquier cosa, ¿no? Ambiental, ¿no? El estrés, cualquier cosa que puede repercutir sobre mi salud. Entonces, si bien es cierto, hay un componente genético, no porque yo no tenga antecedentes genéticos en mi familia, no quiere decir que yo pueda tener tipo 1, porque la cuestión ambiental me puede influenciar. ¿Y a qué nos referimos con ambiental? A la mala alimentación y a la falta de ejercicio y a los hábitos, fumar, alcohol, etc., ¿no? Entonces, antes llamada insulino requiriente o diabetes juvenil, el paciente, una particularidad que tiene es que en los niños, van a ser ustedes padres, van a ser pediatras, ¿sí? En los niños, a veces, no a veces, pasa que debutan, ¿sí? o manifiestan su enfermedad por primera vez haciendo cetoacidosis. Es decir, un niño que de pronto entra en coma, ¿sí? Entra en coma, y usted llega ese niño en coma, o ya, si llega ese niño en coma a la emergencia, hay que descartarle que sea ese coma por un traumatismo encefálico o una cuestión orgánica del cerebro. Tengo que empezar a descartar las causas del coma metabólico. Tengo que estudiar algunas causas del coma metabólico. ¿Cuáles hemos visto? Acidosis, hipoglicemia, hiperglicemia, cetoacidosis, son causas de coma metabólico. ¿Sí? Metabolitos químicos, por ejemplo, me pueden llevar al coma, ¿ya? Porque la gente a veces asocia coma a que alguien se golpeó la cabeza, ¿ya? O digo tumor cerebral, pero no es verdad. Hay también coma metabólico, la urea elevada, el amonio elevado, ¿sí? Todo eso es una causa de coma. Entonces llega un niño o cualquier persona a la emergencia en coma, hay que descartar que no esté en cetoacidosis. Entonces, si es un niño, hay que descartar que no esté justamente debutando con una diabetes y que esté en cetoacidosis. Algunas cosas que están asociadas al ser una enfermedad autoinmune, algunos factores de riesgo de diabetes tipo 1 se asociados a las siguientes situaciones, ¿no? La presencia de las enfermedades de la infancia, paperas, rubiola, infección por citomegavirus, coxsackie, retrovirus, que tal vez son enfermedades que ya ustedes no han padecido, ¿ya? Porque la vacunación ahora es más efectiva, más eficiente y cubre más enfermedades. Yo sí tuve paperas, tuve sarampión, tuve varicela. Ahora ya son poco frecuentes. El problema de estos virus es que tienden a veces a quedar latentes, quedar ahí como dormidos en el cuerpo y a veces se reactivan y causan una pancreatitis, por ejemplo, ¿sí? Queda por autoinmunidad. ¿Qué más? Vacunación antes de la edad. Yo les podría contar como una experiencia, ¿no? Porque no deberían vacunar a nadie antes de la edad o el peso, que es otro criterio de los niños. Pero cuando hacen la rural, a mí me pasó que a veces viene gente de más adentro del campo y es difícil salir, por ejemplo, al centro, a la ciudad. Entonces dicen, doctor, después aproveché, fui a hacer unas compras,
Así puede tener la edad, pero no tiene el peso, no lo puede vacunar. No criterio en realidad. ¿Qué más? Factores predilectores como por ejemplo la incompatibilidad de consumismo, que yo tengo en biología, la leche de la vaca, ¿sí? Si yo tomo algo que no es hecho para mí, puedo adquirir ahí proteínas, puedo adquirir ahí anticuerpos. Entonces se ha relacionado la leche de vaca, su consumo temprano, a muchas enfermedades autoinmunes. Los compuestos nitrosos son de los alimentos ahumados. No es tan, digamos, que frecuente aquí acá en nuestra cultura, pero en otras partes de otros lados del mundo, por ejemplo en los países nórdicos, que tienen una alta prevalencia de diabetes mellitus, ¿sí? Dinamarca, Noruega, Suecia, tienen bastante diabetes. En torno como muy cercano al 10% de la población son diabéticos, ¿ya? Se ha asociado al consumo de compuestos que ellos es un modo de conservación de los alimentos. ¿No? Tú ahumas un pollo, ahumas una carne, eso se conserva más tiempo. Cuestiones de su alimentación, aparentemente sería por eso. La enfermedad celíaca realmente se refiere a esta intolerancia al gluten, pero aquí podríamos generalizar. Yo diría que cualquier enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque como tú tienes una enfermedad autoinmune, como no sé si lo expliqué, ¿no? Cuando tienes una autoinmune, el sistema inmunológico se ha confundido y empieza a desconocer a mis propias células. Es como que se confunden mi policía, ustedes me desconocen, yo soy un extraño, me desconocen y se confunden. Si una persona tiene una enfermedad autoinmune, probablemente tenga otra más. ¿Sí? Casi nunca vienen solas, vienen acompañadas, vienen de a dos, vienen en pareja. Porque si ya tienes confundido el sistema inmunológico, se te puede volver a confundir. Entonces, usualmente tienes una, tienes otra más, probablemente más. Entonces, a eso se refiere esto de enfermedad celíaca. Tienes diabetes, probablemente tengas otra enfermedad más obesidad, te aparece la persona tipo 1 y después te aparece la diabetes. Diabetes tipo 2 es la más frecuente de las dos. Su distribución a nivel mundial, según algunas, se debe a la disminución de la acción de la insulina por la secreción normal o agua. Es decir, secreto poca insulina, sí secreto insulina pero poca, o la insulina no hace su efecto porque tiene una resistencia, que vamos a ver en eso de la resistencia a la insulina. O, como dice Benz, la incapacidad de células beta para compensar la resistencia. Quiere decir que sí tengo insulina, pero la desconocen mis células y tengo que pegar más. Y eso me termina dañando el páncreas. Ya lo veremos en unos minutos, ¿no? Usualmente después de los 40 años, antes se conocía como diabetes de edad adulta y antes se conocía como diabetes no insulino dependiente. Puede ocurrir en personas que tengan menos de 40 años. No es verdad que estos pacientes no usan insulina. Inicialmente empiezan usando unas pastillas, unas hipoglicemiantes orales. Pero si esto no funciona o ya no son suficientes, terminan también utilizando insulina. Por eso se cambia ese término. No es verdad que los insulinas sí pueden terminar usando insulina con el paso del tiempo. Aquí es determinante y influye más el hecho del factor ambiental, ¿sí? Que el herbígeno se refiere a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo y a la falta de ejercicio. Si tienes, eres hombre y eres obeso, 50% de probabilidad de tener diabetes tipo 2. Y si eres mujer, obesa, 70% de padecer diabetes. ¿Ya? Sobre todo esto de la grasa, y también se asocia desde el embarazo, ¿no? Desde que ahí hay una mala alimentación. La mujer embarazada tiende a aumentar de peso realmente. Y bueno, a veces hay esa creencia de que tiene que comer por dos, ¿no? Cuando está embarazada. Pero no es que es por dos. Es un chiquito que está ahí, no es que es otro del mismo tamaño. ¿No? Será un Nobel más, 10 papitas más, no 2 cajas de Nobel, no 20, y 2 papitas, y 2 helados, un poquito más, porque es un producto, pero a veces la gente come por dos. Bueno, ¿qué más? Las bebidas azucaradas, eso es algo, o los alimentos azucarados. Gracias a Dios que tenemos en este país, se implementó este semáforo. Ustedes lo conocen, el semáforo que nos ayuda a saber que está esto
¿Cómo estás? ¿Tienes mucha sal para prevenir una hipertensión? ¿O mucho azúcar, ¿no? O muchos carbohidratos, muchas grasas. Eso es algo fantástico. Sin embargo, sí reconozco que hay que también corroborarlo con la tabla de factores nutricionales, ¿ya? Porque a veces yo puedo ver algo que dice, por ejemplo, medio, y cuando le veo las calorías, tiene bastantes calorías. Hay que utilizar ambas herramientas, el semáforo y la tabla de factores nutricionales, para ver ahí cómo. Pero sobre todo, asociado a la diabetes, al consumo de estas bebidas azucaradas, gaseosas, que ya gracias a Dios la mayoría ya no tiene azúcar. La mayoría ya viene sin azúcar. Sprite, tropical, manzana, no tienen azúcar, gaseosa. Y ya las otras tienen su versión que no tiene azúcar. Con la Light, con la Zero, la Pepsi, también tiene su versión. Y la mayoría no tiene azúcar. Y eso es bueno, porque solo ahí te está quitando como 200 calorías. Solo ahí. ¿Ya? Entonces, también alimentos, dulces. En los Estados Unidos, no sé si se han fijado, si han tenido la oportunidad de ir y han ido a un restaurante, han visto el menú, al lado del precio, por ley, indica las calorías que tiene ese platillo, ¿no? En el McDonald's, en el Burger King, si ustedes el papel que está en la bandeja lo miran, ¿se han visto? Hay una tabla que dice lo que tiene, las calorías que tiene la hamburguesa, la frita, el helado, el frito ahí, para que leas ahí. Entonces, ¿cuál es el costo económico del costo calórico, no? La diabetes tipo 2 tiene complicaciones microvasculares, pero dice el MEDIS que afirma que la mayor complicación son de la macrovasculatura, es decir, vasos que son pequeños pero no son microscópicos, como cuáles. Pequeños por ejemplo, las coronarias, ¿sí? Los vasos que tengan las extremidades, por ejemplo, miembros inferiores, y los vasos del cerebro. Y sobre todo aquí van a haber complicaciones. Pero también hay una microvasculatura, no es que no hay, también hay. Y hay vasos microscópicos, por ejemplo, en el glomérulo, en el riñón, en la retina, ¿sí? Hay un daño ahí vascular. Claramente por esclerosis, el coma, que le da el tipo 2, es el coma hiperosmolar. Pero es que se mencionaba cuando hablamos de manera plasmática, ¿ya? Bueno, diabetes gestacional, alrededor del 7% de los embarazos, según la UNA, me parece que veis al otro porcentaje, no recuerdo si ahora el 10 o el 8, no recuerdo bien, ustedes revisan, tienen riesgo o presentan diabetes gestacional. Se define a este diabetes como un caso de intolerancia a la glucosa, ya vamos a ver qué significa este término, ¿ya? Y al parecer, el problema sería que la placenta empieza a generar hormonas que favorecen, que aumenten la glucosa, tratando de que al niño no le falte alimento, pero a la larga sí termina siendo contraproducente. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Sí? ¿Quieren que continúe? Estableció como una ayuda diagnóstica, no son los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus. Estableció 4 pruebas de laboratorio. ¿Sí? La glucosa plasmática en un momento al azar, la glucosa plasmática en un ayuno de mínimo 8 horas, la curva de la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Y la hemoglobina glicosilada. Esas son pruebas de laboratorio que ayudan al diagnóstico de diabetes. Si yo te mido el azúcar, la glucosa, en un momento al azar del día, deberías tener menos de 200. Si tienes más de 200, digamos por decilitro, ojo que en el libro de Lenz también habla de milimol por litro, ahí cambia los valores. Revísenlo en 20. ¿Sí? Esto es miligramos por litro, pero también puedes recordar que es milimol por litro. Ahí cambian los valores, así que revisen. ¿Ya? Si tiene más de 200 y que la clínica sea compatible, ¿sí? Podríamos sospechar altamente de diabetes. Un solo valor, un solo examen no es diagnóstico. Tenemos que corroborarlo con otro. Y preferentemente, lo recomendable es que utilice otra prueba. Antes se pensaba que si repetías la misma y corroboraba, ya tenés el diagnóstico. Ahora se recomienda que utilizas, por ejemplo, esta de aquí y utilices otras las 3, como un control ahí cruzado. La glucosa plasmática en el ayuno de 8 horas, de mínimo 8 horas. ¿Ya? ¿Por qué mínimo 8 horas? Porque si ustedes se acuerdan, ahí se activaba la
Glucogénesis. La glucogénesis. Entonces, se tiene que ahí ver cómo está la glucogénesis en esa persona. Tienes que tener, esta es la más utilizada, no la más frecuente, tienes que tener entre 70 a 100. Tienes más de 126, tendrías diabetes. Pero aquí hay algo que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué pasa entre este rango de aquí? ¿Qué pasa si tengo 101 hasta 125? ¿Tengo diabetes o no tengo diabetes? Prediabetes. Eso es lo que como prediabetes. ¿Sí? Así es, prediabetes, o también conocido como intolerancia a la glucosa. Se piensa que estas personas que están en este como el limbo aquí, tienen un trastorno de la glucogénesis, tienen una glucogénesis sobreestimulada. Se dice que esa es la razón. ¿Ya? Como ya saben ustedes, a las 8 horas, la glucosa que se pone en la sangre, que no proviene del glucógeno hepático, sino de la glucogénesis. Otra prueba importante es la curva de presa de la glucosa. ¿Ya? Esta curva de aquí se realiza, hay varias variantes. Una forma es darle 35 gramos de glucosa a la persona y a las 2 horas medirle la glucosa. Tiene que estar en menos de 140. Si tiene más de 200, tiene diabetes, ¿no? Corroborándola con otra prueba. Y si está entre 140 y 199, tiene prediabetes. Finalmente, la hemoglobina glicosilada, que es una fracción de la hemoglobina que se asocia a la glucosa. Tiene que ser, esta proteína está asociada en un porcentaje menor al 6.5%. Y si tiene más de 6.5, es de un tipo de diabetes. Otra utilidad, aparte del diagnóstico de la enfermedad de esta prueba de aquí, de la hemoglobina glicosilada, es que también nos ayuda a saber cómo ha estado los niveles de glucosa de forma un poco indirecta y de forma un poco cualitativa, se podría decir, cómo han estado los niveles de glucosa en el pasado, tiempo atrás. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo en el pasado? Hasta 3 meses. Porque esa es la vida media de quién? De la hemoglobina, de 80 a 120 días. Recuerden que eso a su vez condicionaba la vida media del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo un paciente que llega a la consulta, ¿no? Y te dice, sí me he puesto la insulina, sí tomé las pastillas y he cuidado, me he controlado, pero tú le pediste que se haga hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y está más de 6.5, te estás mintiendo. Te estás mintiendo porque en algún momento de esos 3 meses en el pasado tuvo episodios de hiperglicemia. Si tuvo hiperglicemia, quiere decir que no estuvo bien controlado, te estás mintiendo. Entonces es contra los mentirosos, ¿ya? Entonces, porque la persona quiere probablemente cuidarse una semana antes de la consulta, se cuida, ¿ya? Entonces, ya llega con la glucosa bien, con que todo está bien, pero si le haces una glicosilada, lo coges en la mentira, ¿ya? Entonces, tampoco lo vas a retar, es complicado, es diabético, hay que tratar de ganárselo, ¿sí? A las moscas de las pesas con veneno, pero con veneno que sepa dulce, no que sepa amargo, ¿ya? Así las moscas. Entonces, tienes que ir, tampoco retarlo, porque si lo retas y lo tratas mal, pierdes ese cliente. Si no te interesa perder el cliente, sino tenerlo y ayudarlo, ¿no? Entonces, algo interesante también es que, como les decía, hay sociedades científicas que ponen o dan recomendaciones con criterios, pero hay otros criterios más que pueden variar de continente a continente, de país a país. Y por ejemplo, la OMS dice que el rango normal es de 70 a 110, son 10 puntos de diferencia, por ejemplo. Y así van a haber diferentes criterios, diferentes organizaciones. ¿Cuál es el verdadero? Eso depende de cuál quieras utilizar, de cuál es tu escuela, de cuál es la recomendación. Si por ejemplo hay una guía a nivel nacional, no sé qué dice la guía a nivel nacional de diabetes de salud pública, sí recuerdo la de la hipertensión, y hipertensión en el Ministerio de Salud Pública adopta las recomendaciones que hay en Estados Unidos. Yo me guío. Es bueno tener una guía, una referencia, porque me da un respaldo legal, una explicación. Entonces dice, pero ¿por qué tengo diabetes? Porque señor, mira, según la ADA, tiene más de 125 y eso es intermitente diabetes. Entonces, ya si quieres pelear, te vaya a pelear con la ADA.
respaldo legal. ¿Ya? ¿Sí? Como les decía, ¿no? Entonces están con intolerancia a la glucosa, se cree que es un defecto de la gluconeogenesis, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería hasta aquí. ¿Qué más? Algo también interesante, ¿no? Debería también medirse, aparte de la glucosa, en estas pruebas, deberían medirse los anticuerpos contra la insulina y contra las células beta, porque estos son los que van a dar el diagnóstico de diabetes tipo 1, porque esto es lo que demuestra que tengo la destrucción de las células beta, ¿sí? Otra cosa también importante medir en estos pacientes que están con este limbo, que este de aquí es llamado índice OMA o OMA-PIR, que va a ser una especie de predicción. Ya ustedes pueden buscar en internet como el índice OMA-PIR, les va a salir una calculadora. Si te googlean en una calculadora, te pide unos datos, te pide ahí, la glucosa me ayuda, unos datos ahí, y te va como que prediciendo ya si vas a desarrollar la diabetes, ¿no? Si estás aquí, en este limbo de aquí, es más probable que vayas hacia la diabetes, ¿sí? Es improbable que regreses a la normalidad. Improbable. No probable que estás aquí teniendo diabetes. Sería lo que va a pasar. ¿Ya? Ojo que tener diabetes, tener hipertensión, no hace que se le acabe la vida a nadie, al menos no inmediatamente. ¿Ya? No es que se acabe el mundo en ese momento. La persona tiene que convivir con su enfermedad y seguir adelante. Aquí el éxito y la clave del diabético, del hipertenso, como el alérgico, tiene que convivir con su enfermedad, y si se cuida y previene las cosas, va a poder hacer que en el caso de diabetes y hipertensión las consecuencias se retrasen lo más posible, o si de pronto tenemos mucha suerte, que no aparezcan. ¿Ya? Ese es el éxito: tomar su pastilla para la presión, ponerse la insulina y manejarse, y ese es el éxito en esta enfermedad. ¿Ya? Bueno, ok, hasta aquí hacemos una pausa, 5 minutos con esfuerzo. Complicaciones de la diabetes, ¿no? Bueno, digamos que la complicación más, no la más frecuente, pero sí digamos que la más catastrófica del tipo 1 es algo llamado la cetoacidosis diabética, ¿no? Que hemos mencionado, hemos hablado desde que estábamos en el primer parcial, ¿se acuerdan? Que es una cosa de acidosis metabólica, ¿no? Pero ¿por qué se da esta cetoacidosis? Bueno, en resumen, se da porque la glucosa no puede entrar, los lípidos tampoco pueden entrar porque dependen de la insulina para que entren al tejido adiposo, y el cuerpo sigue requiriendo energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que empieza a oxidar las grasas. Entonces, cuando yo oxido las grasas, se produce una oxidación incompleta, y esto genera un compuesto intermedio llamado los cuerpos cetónicos. Entonces, si tú estás en ayunas y ya has agotado tus reservas de carbohidratos, te toca sacar energía ¿de dónde? De la llanta, ¿verdad? De las grasas. Pero cuando oxidas las grasas, generas cuerpos cetónicos. Entonces, esto termina llevando a una acidosis. En este caso, como está mediada por cuerpos cetónicos, cetoacidosis diabética, ¿no? Ojo que causa de cetosis también hay otras, no solamente el diabético, pero es, digamos, que la más descrita en la literatura, ¿no? Como causa de una enfermedad. Ya veremos también eso la próxima semana, que veremos el metabolismo en el lípido. Diabetes tipo 2 suele estar combinada diabetes tipo 2 con la obesidad, ¿sí? Con la obesidad, la resistencia a la insulina, y junto con esto, estas tres condiciones, la resistencia a la insulina, la obesidad, el sobrepeso y la hipertensión, forman un síndrome llamado síndrome metabólico, síndrome X, suelen estar asociadas ahí: la hipertensión, la resistencia a la insulina y la obesidad. Se llama síndrome metabólico. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿No? Es cuando disminuye este como reconocimiento de la insulina, y eso va a provocar que si yo no reconozco la insulina, esta no pueda entrar, no puede entrar, no hay glucólisis, no hay formación de glucógeno, y empieza a elevarse la glucosa en la sangre, porque como no puede entrar, no entra y se eleva en la sangre. Tengo ahí
un problema, que el cuerpo empieza como que a confundirse y empieza a pensar que el problema es que te falta insulina, ¿sí? Entonces empiezas a quitar más insulina, ¿sí? ¿Sí me siguen? ¿No? La insulina empieza a ser reconocida a no ser reconocida por el receptor. Entonces el cuerpo piensa que equivocadamente que le falta insulina, entonces se queda más insulina. Entonces hay una hiperinsulinemia. Esto no es el problema no es que no tenga insulina, el problema es que no es reconocida. Pero esto empieza ya a sobrecargar al páncreas, empieza a empezar a trabajar más. Entonces, la obesidad contribuye a que se dé esta resistencia, esta falta de reconocimiento. Como ayer trataba de poner un ejemplo el curso F, ¿no? Es un poco comparar el ejemplo. ¿Ustedes han visto esa película llamada 50 veces la primera vez? ¿No? ¿Sí? Es una película que trataba de una persona que tenía una enfermedad en la cual todos los días se olvidaba y no reconocía a sus familiares, ¿sí? Entonces todos los días cuando despertaba no los reconocía, no reconocía al papá, al hermano, al esposo, a la hija, no los reconocía. Entonces la película, bueno, como las aman, están ahí, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Porque hagamos de cuenta, ¿de qué me sirve que yo ame a alguien si no me reconoce? Tal vez la comparación sería como el Alzheimer, más bien, algo así, como que no sería muy práctico, ¿no? Si yo amo a alguien pero no me reconoce, es como que no, está difícil eso, ¿no? Lo mismo acá, yo tengo insulina, pero el receptor no la reconoce. Entonces, ¿de qué me sirve esa insulina? No me sirve de nada, Entonces, ahí el páncreas piensa que el problema es que te falta insulina y te hace secretar más. Y por eso tienes la hiperinsulinemia. Eso es malo. Si yo cuantifico la insulina, si ustedes entienden que está la insulina que está aumentada, descartando que sea un tumor del páncreas, un insulinoma, eso les está indicando que ustedes están en riesgo de diabetes, porque tienen ya resistencia a la insulina. ¿Pero por qué esa resistencia? Porque la hipertrofia del tejido adiposo causa una producción aumentada de estas citoquinas, interleucina 1, 6, factor del muscular alfa, y hace que estos elementos hipertróficos se vuelvan resistentes a la insulina. Y recordemos que uno de los tejidos que tiene el receptor GLUT4, ¿cuál es? Es el tejido adiposo. Entonces, y el tejido adiposo está en gran cantidad en el cuerpo. Entonces, si la glucosa no está entrando al tejido adiposo, se me está aumentando ¿en dónde? En la sangre. Y tengo hiperglicemia. Entonces, se da esta situación, aumenta la glucosa y por eso es que el paciente obeso, por eso es que se ha relacionado la obesidad con la diabetes tipo 2. Porque la obesidad le lleva a una resistencia a la insulina. Se considera ahora a la obesidad desde el punto de vista metabólico una enfermedad del tejido adiposo, ¿sí? Dejando a un lado la parte estética, todo eso, es una enfermedad del tejido adiposo porque me va a llevar a esto, a que la glucosa no pueda entrar al tejido adiposo y se me eleve. Tengo hiperglicemia, el cuerpo se confunde, se queda más insulina, tengo hiperinsulinemia y a la larga, ¿sí? El páncreas se termina fundiendo porque secreta más insulina, creyendo que el problema es que falta insulina, pero el problema no es ese, es que no la reconoce el tejido adiposo. Secreta más insulina y toda máquina, si tú la sobrecargas, se daña. Y te terminas tú mismo fundiendo el páncreas. Y eso está directamente proporcional a la obesidad, ¿sí? Por eso es que la diabetes tipo 2 tiene un gran componente asociado con la obesidad, la diabetes tipo 2, porque la obesidad te lleva a tener resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, por eso es que se existe ejercicio y buena alimentación para no llegar a la obesidad. Bueno, diabetes gestacional. Ocurre una especie de resistencia a la insulina, pero que está mediada por hormonas placentarias, progesterona, tratan de favorecer que haya glucosa para el feto
Pero esto termina siendo contraproducente porque puede ser un efecto macrosómico. ¿Ya? La probabilidad de que una madre que ha tenido diabetes renal tenga diabetes tipo 2 después o años después es elevada, ¿no? Si tuviste diabetes renal, es probable que tengas diabetes años más adelante, más tarde. Así mismo como la hipertensión en el embarazo. Tiene hipertensión en el embarazo de la mujer, años más tarde puede tener hipertensión. ¿Sí? ¿Qué más? Los signos y síntomas del diabético. El diabético tiene una triada de las 3 P llamada poliuria, polidipsia y polifagia. Poliuria es el aumento de la cantidad de orina en 24 horas, es decir, orina más. Polidipsia es que tiene aumento del ingesta de agua, es decir, tiene sed. Y polifagia es que aumenta también el apetito o el hambre. ¿Pero por qué tiene esto? Porque cuando la glucosa se eleva en la sangre y sobrepasa la capacidad de reabsorción de los túbulos, que se acuerdan que yo les dije en el primer parecer que era 180 miligramos por decilitro, creo que también está en el libro, me parece. Cuando tienes más de 180 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, ya no puedes reabsorber en el riñón. La glucosa se reabsorbe en el riñón. ¿Y qué haces? La eliminas. Y la glucosa tiene poder osmótico. La glucosuria hace que tú te deshidrates. Como te deshidratas, ¿sí? Orinas más agua, te da más sed, y como la glucosa no puede entrar a la célula, el cuerpo se confunde y cree que te falta comer y te manda a comer y que comas algo, no te da polifagia, no ganas de comer. ¿Sí? También hay un recambio proteico alterado, que es el nitrógeno, hay pérdida de peso, como le comentaba el grupo F, ¿no? Uno de me lo preguntó. Cuando una persona ya manifiesta su diabetes, ¿sí? Esto es algo curioso porque si es diabético tipo 2, inicialmente lo vas a ver gordito, ¿no? Porque tiene resistencia a la insulina, está gordito, está obeso. Pero cuando ya se da la diabetes, se manifiesta totalmente, en cambio baja de peso, se pone delgado. Y como les comento, ¿no? Que en el ambiente de la salud, ustedes están hablando entre médicos, enfermeras, odontólogos, ¿no? Cuando alguien baja de peso, de repente, en vez de pensar que he hecho dieta o ejercicio, dicen de una, hay que descartar, se te subió el azúcar. Eso es bien característico, ¿no? Pero si no es por eso, no, esto es un ejercicio, estoy haciendo bien. Pero lo primero que hay que descartar es alguien que baja súbitamente de peso, ¿no? Después de una neoplasia, un cáncer, es que por ejemplo tenga diabetes. Eso es característico, ¿no? Característico, ustedes lo van a ver en sus pacientes, ¿no? La complicación, digamos que más grave es que tenga un coma citoacidótico de tipo 1 o un hipermoral de tipo 2. Aunque la complicación aguda más frecuente suele ser, como ustedes saben, la hipoglicemia. ¿Qué es lo que me lleva a tener las complicaciones en el paciente diabético? Es la hiperglicemia. La hiperglicemia está en directa proporción a las complicaciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son las complicaciones diabéticas? Daños en la microvasculatura y en la macrovasculatura. El paciente diabético se queda ciego, tiene problemas renales, tiene problemas de sensibilidad, ¿sí? Empieza a no sentir, sobre todo a nivel periférico. El diabético a veces se corta, tiene heridas, no se da cuenta, ¿ya? Y está por ahí, está sangrando, está herido, no se da cuenta, tiene pérdida de sensibilidad, enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, etc., ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque la glucosa, como la neurona y el glóbulo y el endotelio también, tienen receptores GLUT1, ¿sí? La zona endotelial, la neurona, la glucosa entra libremente, no requiere de insulina, pero al haber una gran cantidad de glucosa disponible, empieza a haber una gran generación de energía. Hay una glucólisis demasiado activada, hay mucha glucólisis, hay mucho ciclo de Krebs y hay mucha respiración celular, y eso empieza a generar una gran cantidad de radicales libres. Y como ya vimos, los radicales libres dañan a la célula, es uno de los mecanismos. ¿Sí? Empiezan a haber un montón de metabolitos de desechos que pueden crear la célula. Hay varios mecanismos, ustedes tienen que leerlos en el libro. Hay un mecanismo del sorbitol, un mecanismo de la PKC, el mecanismo de los productos de alimentación avanzada, los radicales libres, todos son daños, porque muchos daños
complicaciones se asocian específicamente a uno de estos mecanismos. Eso léanlo porque yo solo preguntar. Sí, lean el libro. Los mecanismos de daño y complicaciones. Lo más grave sería llegar a un coma. ¿Qué más? Recuerden que el paciente diabético también es dislipidémico, tiene los lípidos aumentados. A veces también se asocia una mala perfusión, una mala irrigación, porque el paciente diabético, como tiene la glucosa elevada, tiene una sangre muy espesa, es poco fluida, entonces tiene una mala fluidez, una mala circulación y por ende una mala perfusión, lo cual agrava, por ejemplo, la cicatrización de heridas, la oxigenación cerebral. Entonces suele ser un paciente denso, complicado, fracturado, filtrado, pero yo también les invito a que piensen y que se pongan en los zapatos de él, que es también un poco comprendido, ¿no? Porque cómo nos sintiéramos si tenemos esta sangre espesa, poco fluida, con poco oxígeno, y también pongámonos del lado del paciente, ¿no? Clásicamente, por ejemplo, la hipertensión, los daños en la musculatura, corazón, cerebro, riñón, ojos, etc., ¿no? Tratamiento. Lo ideal sería prevenir, ¿sí?, antes que lamentar, pero también, si yo tengo antecedentes, probablemente me quede un poco corto con la prevención, porque en algún momento puede que manifieste estas enfermedades. Prevenir sería hacer dieta, ejercicio y tratar de evitar el estrés, ¿no? Algo que el estrés me lleve a tener malos hábitos laborales, problemas, etc., ¿no? El término, por ejemplo, por ese caso, que me gusta aclararlo, el término higiene. ¿Sí? Cuando yo hablo de una medida preventiva, yo hablo de higiene. La gente asocia higiene a limpieza, lo cual no es verdad, porque higiene es un concepto más amplio. Es verdad que la limpieza previene enfermedades, pero la higiene es un concepto más amplio. Higiene simplemente significa medida preventiva para evitar algo, como por ejemplo sería alimentarme bien, hacer ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, estudian día a día y no dejan que se acumulan los temas para el aporte, es una medida de higiene. Higiene significa prevención, no limpieza, significa prevención, sino que la gente, sí, es verdad que la limpieza está contenida dentro de la higiene, pero no es que son sinónimos, ¿ya? Lean los revistas que investiguen. Hay una especialidad de los ingenieros, llamados ingenieros higienistas. ¿Alguien también los ha escuchado tal vez? Ellos se dedican a prevenir, por ejemplo, lo que es. Bueno, tengo los hipoglicemantes orales que son las pastillas. Algunos ejemplos de clanida, la metformina, la tiazolidina de ionas, la carbosa, que son pastillas, ¿no? Pero si esto no funciona, tengo que inyectarme insulina, ¿sí? ¿Qué más podría tener? La bomba de insulina que se implanta, un trasplante de páncreas, o más que un trasplante, las células madre, y me parece que apareció un nuevo medicamento contra la diabetes hace poco. Tal vez ustedes escucharon algo, ¿no? Un hipoglicemiante, por lo visto. Yo pensaba que era un nuevo medicamento. Los hipoglicemiantes orales, algunos nombres comerciales que tal vez han escuchado, ¿no? Si tienen un enfermedad diabético, ¿no? Eurocon, Niven, Avandia, Lepicron, son nombres frecuentes que de pronto han escuchado, son hipoglicemiantes orales, ¿no? Sobre todo, si tienes diabetes tipo 2, tú empiezas tomando estos hipoglicemiantes, ¿no? Para tratar de retrasar el uso de la insulina, ¿no? Tienes diabetes tipo 1, tienes que de una ir a la insulina, de una, ¿sí? Si al paciente diabético tipo 2, esto de acá no le funciona, termina usando insulina. Es molestoso porque imagínense, si pones una inyección a uno ya lo molesta, ¿sí o no? Por más que uno sea ya adulto y viejo, igual le duele, porque toda inyección duele, ¿no? Cuando ustedes estaban vacunados para el COVID, ¿ya? Ahora, el pobre diabético tiene que inyectarse todos los días, una o dos veces. Encima de eso sube el pinchazo del aparatito este que se llama hemoglucotés, un chiquito que le toma la glucosa en la casa. Entonces, 3 pinchazos al día. ¿Va o no va a andar molesto? Claro que está molesto. Si nos dice, una herramienta geopolítica también. Cada potencia pone su. ¿Qué más? La insulina. La insulina tiene que inyectarse o se ponen estas bombas que acabamos de ver en las imágenes. Y no todas las insulinas actúan al mismo tiempo. Hay insulinas que actúan rápido, otras que actúan intermedio y otras que actúan
a largo plazo. Entonces, hay insulinas que están combinadas, ¿no? Asimismo, yo no soy endocrinólogo, pero de lo que yo veo con mi papá es diabético, pero es un pésimo paciente, yo trato de comprenderlo, pero yo también ya me he cansado un poco, el hombre diabético a veces hace lo que le da la gana, se pone la dosis que quiere, ya también yo he aflojado un poco la toalla con él. Por eso también yo me puse ahí incomprendido, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, las insulinas vienen mezcladas, tanto por ciento rápida, tanto acción larga, tanto intermedia, y aquí la clave es que según lo que vayas a hacer, o si vas a comer, o qué vas a hacer, te inyectas esta insulina o te la pones combinada. Y siempre tiene que cargar la persona comida, por cualquier cosa. Lo preferible es que tenga la glucosa elevada que la tenga baja. Si la tiene baja, termina en coma. Si la tiene alta, hay pacientes que están con 1000 de glucosa y están tranquilamente hablando como el pavo, no pasa nada. Pero bueno, entonces depende de lo que vaya a hacer el paciente, si necesitará más de acción rápida o más de acción intermedia, depende. Va a comer, es hora del almuerzo, va a hacer ejercicio, depende. Y preferible es que cargue poquito. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería todo, chicos.